señor rector del recinto de Cayey, Universidad de Puerto Rico, doctor José Luis Monte, señoras y señores, decanas y decanos de este recinto, miembros del cuerpo consular, distinguidas y distinguidos colegas de este recinto, queridos estudiantes y queridas estudiantes, agradezco al señor rector por la generosidad de su introducción. Es para mí una gran alegría, y fue una gran alegría, cuando yo recibí del señor rector y de la Junta Académica la invitación para dirigirme a ustedes en esta ponencia solemne del final de los cursos. Pero fue también con un gran sentimiento de humildad que yo recibí esta invitación. Pues considero que este honor que se me hace hoy no es tanto dirigido a mi persona, sino más bien a este pueblo haitiano, quien ha atravesado y atraviesa momentos difíciles, sino crueles. Este pueblo, al nombre del cual me presento hoy a ustedes, mensajero de este pueblo querido, mensajero del presidente Jean-Bertrand Aristide, quien me ha encomendado de manera muy especial asegurarles de sus sentimientos iguales de amor, fraternidad y solidaridad. Agradezco también de manera muy particular la profesora Margarita Ostolaza, quien se ha convertido en una verdadera experta de las cosas haitianas y que hace unos años me había hablado de ese interés del recinto de Cayey, del cual me alegro, para los asuntos antillanos. Su invitación, señor rector, me obligó a hacer pausa. En el torbellino de una actividad cotidiana asediada por problemas urgentes que hay que resolver, por pedidos de una clientela de necesitados, de invitaciones oficiales, análisis de decisiones administrativas, proyectos de toda índole para evaluación, dramas a todo nivel, luchas con una máquina burocrática, algunas veces demasiado inoperantes, pesada y algunas veces corrupta, con encuentros sorprendentes con personas bellas y fieles, como también con elementos de una fauna de otra variedad. Su invitación me obligó a la meditación. Me asedió en Puerto Príncipe la nostalgia del silencio de la biblioteca universitaria, como también la nostalgia de estas conversaciones y discusiones en los pasillos, en las reuniones, en los comedores universitarios. Su invitación, señor rector, cuestionaba mi quehacer cotidiano y yo podía escuchar más allá del círculo inmediato de mis pasos la voz y la llamada de todos los que a través de sus libros me habían hablado por más de 50 años, me habían acompañado en 3 continentes, como también la voz y la llamada de todos los amigos queridos de toda nacionalidad
que me acompañan siempre y me aparecen en lugares extraños de las calles de Puerto Príncipe, como también en las noches profundas sin sueño. Su invitación, señor rector, me obligó a hacer memoria. Al final de una vida caracterizada por una espera obstinada, vivida en la obsesión inexplicable provocada por un pueblo, por un país, por una media isla. Mi exilio de 23 años en Puerto Rico, del cual yo casi ignoraba a mi llegada en 1966 el idioma, fue parte central, el núcleo sólido de itinerarios que habían de llevarme, que iban a llevarme al Camerún en África, a Francia evidentemente, al Princeton escondido en Nueva Jersey, al Cuernavaca de Iván Illich y al México de José Luis González, sin hablar de cada isla en el Caribe, especialmente de la gran hermana de media isla, la República Dominicana. Su invitación, señor rector, fue en estas últimas semanas una orden recibida para una nueva exploración de itinerarios personales, de recuerdos surgiendo como una caravana de camellos cargados y con la culpabilidad automática de no haber correspondido bastante a tantas amistades, tantas fidelidades, tantas invitaciones. A lo largo de estos 23 años, el exilio nunca se acababa, dominado por un poder vitalicio que se había transmitido de padre a un hijo de 19 años. Una dictadura que se reía de nuestras indignaciones y de nuestros sueños. Un exilio dominado por la experiencia cotidiana de desdoblarse, algunas veces de triplicarse entre mundos culturales diferentes. La iniciación a Puerto Rico fue una iniciación en la ternura, iniciación a una historia, iniciación a debates, a luchas, a fiestas, iniciación a un código para vivir y vivir juntos. Pero aún más fue la iniciación por Puerto Rico y a través de Puerto Rico a las otras islas de las Antillas y a la América Latina, en su historia, en su gente, en su literatura. Los programas de humanidades en la Facultad de Estudios Generales, como en el Departamento de Lenguas y Literaturas, fueron programas para el encanto del profesor y supuestamente de los estudiantes. Descubrir cómo Baudelaire y M. Césaire hablan en español. Descubrir también cómo Lorca o García Márquez suenan en francés. Y con 1000 haitianos en el fuerte Alén se enseñó el criol en el recinto de Río Piedras. Y nos saludaban en los pasillos en este idioma. Qui j'en oye, bonne nouvelle. Cierto, señor rector, su invitación me hizo evocar tercera parte de mi vida y tantas caras queridas. Entre todo, los que supieron abrir su corazón y recibirnos como familia
familia, nosotros los exiliados de un cuarto de siglo. Es difícil hacer aquí enumeraciones. Solamente por lo que toca a mi vida profesional, mi reconocimiento va a dos personas muy respetadas y queridas. El que fue mi primer decano y me introdujo a la cátedra en la Facultad de Estudios Generales, don José Echeverría, ejemplo extraordinario de fidelidad a la enseñanza, quien después de jubilarse empezó una segunda carrera universitaria, académica, y todavía hoy se dedica fielmente cada día a la escritura. Y con especial cariño también José Emilio González, mi primer director de departamento, quien un día renunció a su cargo cuando después de unas manifestaciones pidieron sumariamente a unos profesores del recinto, entre ellos el amigo de siempre, Rubén Berrío. El descubrimiento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la vitalidad creativa de Mario Vargas Llosa, que vino diferentes veces a darnos unos cursos en el recinto, se mezclan con recuerdos cariñosos donde aparecen como los espíritus del vodú, los lois, las caras de Luis Rafael Sánchez y de Edgardo Rodríguez Juliá, y en un lugar muy especial, dos personas que se volvieron muy importantes en nuestro imaginario, los dos lados opuestos de la vida, Nilita Gastón Vientos y la inolvidable Ana Lidia Vega. Todo eso en el revolú de una vida universitaria, cuando cada semestre nos aparecen 120 estudiantes, juventud que queda cada año de la misma edad, y que años después nos saludan en alguna oficina del viejo San Juan. Usted ha sido mi maestro. A lo cual cada vez yo tenía ganas de contestar, no, Dostoyevsky ha sido nuestro maestro. Los años se repetían, parece con más rapidez cada año, con los aguinaldos navideños, los asaltos, la música en la noche, y se quedaba la patria cercana, muda y cerrada. Se despedían amigos y familiares en el aeropuerto para visitas y para las fiestas. A nosotros se nos negaba aún un pasaporte. Pero don Emilio González juraba que no pisaría la tierra haitiana si nosotros nos quedábamos afuera. La espera fue de 23 años, marcada con una atención nerviosa a cada evento, a cada signo de evento. Las dictaduras habían aprendido en toda la América Latina la crueldad de las desapariciones. Cuando años y años después se pasa uno sin tener ninguna noticia de los seres queridos que una noche fueron llevados en el temible Fort Dimanche, la casa quedándose abierta y con las luces prendidas semanas enteras después. Sin los rituales de la muerte, sin por lo menos la materialidad de una tumba, el desaparecido flota en la memoria sin detalles para
para limitar el dolor. Fort Dimanche funcionó como campo de exterminación, aun cuando después de la muerte del dictador padre se hablaba en los periódicos de normalización. Y esto hasta 1977, cuando Andrew Young, mensajero de la doctrina de los derechos humanos de Carter, exigió, llegando a Puerto Príncipe, la liberación de los sobrevivientes. Por primera vez en 20 años se liberaron 117 presos. Pero conozco una esposa que, a pesar de eso, siguió preparando la mesa cada día para el regreso eventual del jefe de familia. Por el otro lado, desde 1971, el año mismo de la llegada al poder de Duvalier hijo, empezó la tragedia de los boat people, la gente de los barcos. Y en 8 años, 80,000 habían llegado en las costas de Florida. Y se abrió el campo de Fuerte Allen para 1,000 refugiados haitianos. Y todo Puerto Rico se recuerda el grito de doña Inés Mendoza de Muñoz Marín: no nos obligan a ser carceleros de nuestros hermanos. Entre la cátedra y las llamadas repetidas de los refugiados haitianos a casa, fueron 2 años terribles. La patria venía a nosotros, y lo que contaban los huéspedes de Fuerte Allen confirmaba nuestros peores presentimientos. El país entero era víctima del terror infligido por los Macut. La solidaridad del pueblo puertorriqueño no conocía etiquetas y división de partidos, fue ejemplar. Mientras desaparecía esta pesadilla vivida por valientes abogados como Carlos García Gutiérrez y Efrén Rivera, la escritura de Ana Lidia Vega y los poemas de José Emilio González introducían en la literatura puertorriqueña, después de Hostos y Betances, los vecinos de la otra media isla, como en los cuentos de Juan Bosch y los poemas de Manuel Cabral aparecen la silueta triste del bracero o jardinero haitiano. Nunca fuimos extranjeros durante esta larga hospitalidad, exilio, repetición de una tradición histórica que mezcla los nombres de Hostos, de Betances, de Martí, con el de Antenor Firme, como lo sabe muy bien el querido profesor José Ferrer Canales. Recientemente, en la ciudad de Jacmel, el embajador de Venezuela nos comentaba cómo en esta ciudad sureña de Haití, Jacmel, Miranda y Bolívar se encontraron para desplegar en el puerto por primera vez la bandera venezolana. Con Federico Mayor, director general de la UNESCO, pudimos contemplar en enero, de lo alto de la citadela de Henri Christophe, toda la costa norte de la isla. Al oeste, el Mont Saint-Nicolas, donde Cristóbal Colón desembarcó el 6 de diciembre de 1492, la isla de Tortuga, famosa por sus flibusteros y bucaneros, y frente a nosotros, la bahía de la Cule, donde los barcos de Colón pasaron la noche, y por la derecha, en las cercanías de Caracol, donde pereció la Santa María. Ahí se construyó entonces el primer establecimiento de los conquistadores en las Américas.
se construyó con los restos de la carabela el fuerte Navidad. A la derecha, al este, Dajabón y Puerto Plata nos saludaban. La historia nos saludaba, la historia nos cuestionaba. Imposible escapar de la historia. Todo paso es memoria, toda palabra es memoria, todo gesto se perfila en el pasado. Aún con la falta de la escritura en nuestra civilización oral, basada sobre la transmisión de boca a boca, telediol, como se dice en creol, el antillano, producción curiosa del encuentro de pueblos diferentes, tiene que negociar a cada rato con su herencia, una herencia complicada, marcada del suelo de la violencia, del pluralismo y del bastardismo. No estoy solo en mi duelo, basta abrir las páginas del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez y del Recurso del Método de Alejo Carpentier. Todo es pasado, como todo es contemporáneo, las cuentas tendrán que apurarse siglos después. Para leer el futuro hay que descifrar y aceptar este pasado pesado, esta herencia quien de antemano dibuja los rasgos de nuestra cara, las curvas de nuestros itinerarios. ¿Cómo entender el drama cubano sin Bolívar y Martí? ¿Cómo captar el mensaje de Aristides sin Toussaint Louverture y sin la Biblia? Pues el éxodo de 1,5 millones de haitianos en esos barcos de 11 metros, algunas veces menos, llenos de gente, enfrentando los dioses del Mar Caribe para ir más allá, traduce un rasgo permanente de nuestra vida antillana, entre un ahí y un allá. Haití, la tierra montañosa de los taínos, colinda con el Santo Domingo de la Inquisición, como colinda la Erzulie con la Virgen de Higüey. En este nuevo Mediterráneo, donde según Naipaul no se hace historia y nunca se hizo historia, sin embargo la historia se impone a nosotros como llave del idioma, como llave del presente, como llave del futuro. ¿Cómo entender el éxodo haitiano sin referencia a la violencia de los siglos pasados, sin referirse al comercio de los esclavos negros, comercio que queda con peso de plomo en la conciencia de la europea cristiana y por el cual habíamos esperado del Papa Juan Pablo II una confesión de mea culpa en su viaje en Santo Domingo en 1992. Sí, es cierto, conocemos los países del sufrimiento, como dice M. Césaire. Los caminos del mar no fueron para nosotros caminos de paseo o caminos de conquista. Un siglo después de haber saludado a los barcos del almirante en el Mall Saint-Nicolas, el pueblo indio había desaparecido del archipiélago antillano. De esta exterminación nos quedan unas piedras, estatuas, instrumentos de todo un pueblo y que fueron expuestos el año pasado en París con diferentes preciosas piezas que vinieron de Puerto Rico. Al éxodo masivo y forzado desde África del comercio de los esclavos sucede en este siglo otro éxodo, donde cada isla
remite una parte de su población a sus padrinos o a sus vecinos. Martinica y Guadalupe tienen la mitad de su población en Francia. Puerto Rico lo mismo en Estados Unidos. Y es el mismo caso para todas las islas. El ahí y allá se vive al nivel de todas las familias y eso se nota en la cuenta mensual de los teléfonos. Somos herederos forzados de culturas que vienen de 4 continentes. Acabamos de explorar nuestra identidad y apenas en estos 4 años de universidad se desvelan para ustedes unas partes, a veces contradictorias, de su definición colectiva y personal. Las islas migas, como dice Césaire, despreciadas por Naipaul como lugares de un inmenso naufragio. La mulata Antilla, cantada por Palés, padecen de todas las cóleras de la naturaleza. Huracanes, terremotos, explosiones de volcanes. No hay generación que no cuenta historias horribles de esos desastres cósmicos. 2 años de lluvias y Gordon deja 1000 muertos en la ruta de los ríos que llegan a Jacmel y a Léogâne. El temporal es una canción que se baila, pero también es una realidad que se vive con susto. Nunca lo trágico se queda muy lejos de la risa. La inseguridad, la pequeñez de nuestros territorios, la amenaza permanente de un desastre mayor, esta violencia física de la naturaleza se inscribe en nuestra historia, como también la violencia de los hombres. Hemos surgido de un comienzo de violencia, hemos sido bautizados en la exterminación y los horrores de la esclavitud, pero a pesar de eso supimos desarrollar una larga tradición de hospitalidad, recibiendo todo y todos. Así, la mayoría de nuestros árboles, que ahora parecen esenciales a nuestros paisajes, han venido de afuera, como la palma de coco, el mango, los plátanos, el panapén. Europeos, africanos, indios de América, indios de India, comparten este Mediterráneo y lo han transformado en un gran laboratorio de idiomas. Aquí llegaron mudos los africanos. Tuvieron que aprender los idiomas del otro o de los otros. Y tuvieron que inventar sus propios idiomas, como en el caso de los creoles. Para sobrevivir en las Antillas hay que desarrollar gran flexibilidad lingüística o quedarse mudo y morirse de hambre. Y de verdad hemos sido buenos estudiantes de idiomas. Premios Nobel de literatura a Derek Walcott, premios Goncourt, premios Cervantes. Es verdad que hoy hablar de literatura antillana no es una broma, como me lo decía hace 20 años un colega. Hemos aprendido la importancia del diccionario. El diccionario como arma para defendernos, como para imponernos. Hemos también heredado de culturas que habían desarrollado un alto nivel de racismo. Culturas que en pleno medio del siglo XX habían exterminado 6 millones de judíos. Tuvimos nosotros que bregar con esta mezcla extraordinaria de pueblos y de razas. Y lo que hace de las Antillas
una de las primeras sociedades mestizas del mundo. Por eso tuvimos y tenemos que bregar con las trampas de nuestros lenguajes. Por ejemplo, a la tradición que viene de la Ilíada, de hablar de la muerte negra, Césaire, en su cuaderno para un retorno al país natal, contesta describiendo la muerte de Toussaint Louverture en el Fort de Joux, en medio de la nieve, con una letanía de adjetivos blancos para caracterizar la muerte. Como Claude McKay saluda al diciembre cálido, simbolizado por las flores de las poinsettias. No hay manera de escapar de esta herencia que ha introducido genes y cromosomos de todas las razas en la mezcladora antillana. Imposible esconder, sin volverse ciego, el abuelo y la abuela de nuestra genealogía. Así, no es fácil ser antillano, no es fácil vivir como antillano, no es fácil definirse como antillano. La diversidad es la ley. Cada isla produce un ron diferente. La unidad lo hace el Coca-Cola. Cada isla prepara el arroz de manera diferente. Cuando se habla de arroz con habichuelas, hay que precisar el toque que cada isla le ha dado. Y de la Trinidad hasta Puerto Rico, en 2 horas de avión, atravesamos mundos que hablan holandés, papañento, inglés, español, francés, y los daneses no tuvieron tiempo de imponer su idioma. Y pasamos también por media docena de cocinas diferentes. Y también atravesamos media docena de regímenes políticos diferentes. Tenemos un verdadero museo de sistema político. Hemos sido buenos estudiantes también de ciencias políticas. Y esta diversidad es un desafío para la sagacidad analítica de los Gordon Lewis y Maldonado Denis. La bandera francesa en Martinica y Guadalupe hace de estos departamentos parte de la República una e indivisible, y al mismo tiempo hace de estas islas miembros de la Comunidad Europea, mientras que los jueces de Jamaica cubren su calvicie con la peluca de Inglaterra. La revolución cubana trata de sobrevivir al poder personal y al pantano de la pobreza. Objeto de curiosidad internacional, el sistema de las 2 banderas en Puerto Rico dialoga con una República Dominicana que entra en la modernidad con una sociedad todavía marcada por las secuelas del trujillismo. De hecho, hemos conocido todos los sistemas políticos, todos los modelos posibles. Nuestra curiosidad no tiene límite, y como también nuestra buena voluntad. Y al final de este siglo no podemos escapar de los aniversarios legados por los conquistadores. Nuestro tiempo, nuestra memoria están programados para dar una importancia simbólica a ciertas fechas y que nos obligan a volvernos en el pasado. Así, con esas fechas se rompe la continuidad del existir. Cada isla tiene sus fiestas y su acumulación de fiestas, sus días para recordar. Thanksgiving y Navidad coexisten, como en la Semana Santa en Haití mezcla el recuento de la pasión con la música de los rara. Y al final de este siglo no faltan los aniversarios. Desde 66, donde escuchamos la afirmación del derecho a la felicidad de los congresistas americanos, estableciendo la primera democracia de las Américas, hemos recibido desde París
los mensajes de 89, la afirmación de libertad, equalidad, igualdad, fraternidad. Y hemos, 500 años después, revivido la llegada de las carabelas, pequeñas y tan poderosas. Y dentro de 3 años, el centenario de la guerra hispanoamericana va a marcar la vida de los cubanos, como la de los puertorriqueños. Como en el año 2004, en el segundo aniversario de la independencia haitiana, escucharemos de nuevo el grito de libertad o muerte. Y sin hablar de este final de siglo, un segundo milenario y oportunidad para una fiesta mundial, recordando toda la historia pasada. Así, el presente siempre nos manda inexorablemente a cuestionar el pasado, a identificar nuestras raíces y donde nos duelen. Mi vida ha sido dominada por la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, la división del mundo en el oeste y el este, la amenaza de las armas nucleares y la lógica de la Guerra Fría. Nuestra generación por fin ha vivido la destrucción del muro de Berlín y con espanto ha asistido al derrumbe de todo el sistema político soviético. Y los historiadores dirán la importancia de esta Guerra Fría en la historia de los últimos 40 años de América Latina. Y para nosotros tenemos el sentimiento que un periodo de la historia se ha acabado y que se abre otro. Y su generación, amigas y amigos estudiantes, tiene suerte porque me parece que están en el alba de este nuevo periodo. No solamente por el fin de la obsesión impuesta por la división entre oeste y este, sino aún por los avances extraordinarios de las tecnologías que van a permitir, con el acceso a las autopistas multimediáticas, el acceso a los tesoros de la cultura mundial y conocimientos de toda índole. El mundo de Gutenberg, el mundo de los libros, se incorpora hoy a un mundo más vasto, más rápido, y los estudiantes ya no tienen que trabajar con papel, sino con disquete. Para ustedes, amigos y amigas estudiantes, las tecnologías de hoy presentan un catálogo, una red sin fin de promesas, potencialidades, como si en el año 2000 se iba a abrir el telón de un nuevo teatro, presentando una obra nueva. Y Haití. El regreso de los exiliados, ustedes pueden imaginar, se hizo con una tonalidad emotiva muy alta en 1986. Este viernes 14 de febrero de 1986 nos saludaba desde el aeropuerto la bandera azul y roja que Duvalier había cambiado. Como por el muro de Berlín, la dictadura había cedido a una condena generalizada. Sin embargo, teníamos todavía muchas ilusiones. Tuvimos una gran ilusión que los Macoutes se habían ido con los Duvalier, que el camino ya estaba abierto por un Estado de Derecho, que la ruptura con el pasado era definitiva. Tuvimos que aprender al otoño de nuestra vida que si la naturaleza tiene medios para compensar la destrucción, las destrucciones de los temporales, huracanes, terremotos, volcanes o enfermedades, las sociedades que han padecido de la dictadura sufren muchos años después y no acaban de recuperarse. Despertamos de nuestro sueño un 26 de abril de 1986, cuando en la avenida que conduce a Fort Dimanche
Los militares dispararon en contra de una caminata de 40.000 personas, quienes eran familias que celebraban el aniversario de una masacre ocurrida en 1963. Así, los aniversarios iban cada vez a producir más muertos en un círculo vicioso y trágico. Y vamos a conocer, después del golpe, de nuevo, un año de exilio, sin poder creerlo. 7 años después, estamos todavía en el proceso de erradicar un monstruo que había introducido sus tentáculos en la administración pública, fagocitando, corrompiendo la sociedad civil entera. Imposible por mí resumir en pocas palabras lo que fueron estos 7 años de luchas, victorias, entusiasmos, manifestaciones, gritos, frustraciones, traiciones, dolor, persecución, solidaridad. Si yo puedo contar con un poco de su paciencia, voy a tratar, para terminar, de indicarles 4 parámetros que me parecen esenciales para entender lo que podríamos llamar el caso haitiano. Ya al final de los años de Duvalier, nos dimos cuenta de la importancia que había tomado en Haití el espacio de las iglesias, como también la red de estaciones de radio, para expresar la voz del pueblo, pero una voz que se había identificado con la voz misma de la Biblia. La lectura y la predicación de la palabra de Dios en creol, los cantos y ritmos inventados después de Vaticano II habían provocado una identificación entre el pueblo de Dios y el pueblo haitiano, entre el pueblo electo y el pueblo de los pobres. Éxodo era ya el éxodo de los boat people, como la salida de Egipto era anuncio de la próxima liberación del pueblo de los pobres. Eso lo vimos una tarde en San Juan, cuando una señora haitiana se levantó para decir al presidente Aristide: es tiempo, Aristide, para usted tomar su bastón y, como Moisés, hacernos cruzar el mar. El profetismo bíblico interpretaba sin esfuerzo la situación de los pobres de Haití. La comunidad experimentaba su propia liberación y segura esperaba la caída de los muros de Jericó. Un segundo parámetro que los historiadores tendrán que estudiar fue el impacto de la doctrina de los derechos humanos, predicada por el presidente Carter, y que en los últimos años ha tomado una importancia de primer plano en la política mundial. La brutalidad de la represión en el tiempo de los Duvalier, como después en esos 7 últimos años, reforzaba la demanda del pueblo para un Estado de derecho, para reconocer que tout monde c'est monde, toda persona es persona. No era entonces posible cerrar la puerta a la opinión internacional. Había terminado el tiempo de las dictaduras cerradas. El contexto internacional, el fin de la Guerra Fría, obligaba por el otro lado las grandes potencias, en particular los Estados Unidos, a proponer un modelo de Estado democrático basado sobre el pluralismo y las decisiones libres del pueblo. No se podía proponer solamente un modelo capitalista, había que proponer un modelo basado sobre
la Declaración Universal de los Derechos, proclamar el fin de los partidos únicos, el fin de los poderes vitalicios, que todo ciudadano era llamado a ser ciudadano, es decir, un elemento esencial de un sistema basado sobre la participación de todos. Así se acababa la impunidad que había cubierto en diferentes partes del mundo los más horrorosos crímenes de Estado llevados a cabo especialmente por los militares en América Latina, al nombre de la doctrina de la seguridad. De hecho, hasta hoy, la primera demanda del pueblo, aún antes del pan de cada día, es la justicia. En un país donde ningún criminal ha sido juzgado en estos últimos 40 años, donde todavía no se sabe cómo han muerto familias enteras hace 30 años. Hay que imaginar, queridas amigas y amigos, una sociedad donde lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, la tragedia del asesinato de 2 adolescentes, que estremeció durante años esta sociedad, la conciencia de esta sociedad. Hay que imaginar un país donde ocurre cada día y donde en los últimos años, después del golpe de Estado, los cadáveres aparecían cada mañana en las aceras de la ciudad capital. Profetismo bíblico vivido por el pueblo de pobres. Proclamación de los derechos humanos. Para entender la lógica del caso haitiano, hay que introducir un tercer parámetro, la importancia para la comunidad internacional de la legitimidad política. Y se puede decir que fue el error grande de los militares haitianos que los condujeron al golpe de Estado de octubre de 1991 y los 3 años de represión sin piedad contra el pueblo haitiano, fue de haber subestimado esos 3 parámetros, en particular el tercer, que se podría llamar la lógica de la legitimidad. El presidente derrocado, viviendo como preso en el exilio y en la soledad de Caracas y de Washington, no tenía ninguna fuerza, sino la de representar la voluntad claramente expresada de 80% de la población de Haití. Y el caso haitiano se volvió entonces un caso paradigmático que ponía en peligro a nivel mundial la credibilidad del modelo democrático, la credibilidad de las Naciones Unidas, la credibilidad de los Estados Unidos. De tal manera que el preso solo y débil se convirtió ahí al nombre de su pueblo en una exigencia cotidiana para las grandes potencias y para las instituciones internacionales. Y finalmente hay que añadir también un cuarto parámetro: el peligro de la existencia en la frontera sur de Estados Unidos de bolsillos de pobreza, de bolsillos de miseria, áreas de contento y frustración en poblaciones inestables que podrían en todo momento de Cuba, de Haití, de la República Dominicana salir de sus batallas para invadir el paraíso del norte. Entonces, la unanimidad internacional que se hizo en torno al presidente constitucional derrocado impuso su regreso. Por primera vez en la historia, una elección brutal se daba a fuerzas que habían sostenido el golpe de Estado: cuadros de la iglesia, parte de la burguesía y los militares su instrumento. El ejército más poderoso de este mundo desembarcó el 19 de septiembre último con un lujo extraordinario de material bélico, pero sin disparar ni uno disparo. Cuando en 1975 tuvieron que mandar a Santo Domingo 42,000 soldados para esta vez impedir
el regreso del presidente constitucional Juan Bosch. En el Palacio de Puerto Príncipe, el 15 de octubre, asistimos a un verdadero ballet de helicópteros que se sucedían para traer a su pueblo el presidente Aristide y su comitiva. Y se pudo ver la paradoja de esta situación, donde esta intervención se hacía de parte de este ejército más poderoso del mundo para desarmar a los militares haitianos bajo los aplausos de la población. Desde entonces, encerrado en su palacio, el presidente constitucional ha conseguido dos cosas que pueden cambiar el destino del pueblo haitiano, que pueden cambiar la lógica del aislamiento centenario y del subdesarrollo que se impone al pueblo haitiano. Se ha suprimido el ejército, al ejemplo de Costa Rica, y se ha logrado una movilización internacional para reconstruir la economía haitiana. Como ha dicho recientemente uno de los candidatos franceses a la presidencia, hay una época donde los destinos tienen que cambiar de caballo. Y nos parece que al fin de este siglo hemos llegado a un tiempo où los destinos tuvieron que cambiar de caballo. Y sabemos que Puerto Rico no se ha quedado afuera, y no se ha quedado afuera de este gran movimiento de solidaridad. Y al nombre del pueblo haitiano, al nombre del presidente Jean-Bertrand Aristide, al nombre del gobierno, los agradezco con todo corazón, invitándoles todos, sí todos, a visitar nuestro país, donde serán recibidos con las palabras tradicionales de aquí, están en su casa. Gracias, doctor Valle, por tan profundas y emotivas palabras que ciertamente nos han llevado a reflexionar sobre la dificultad de ser antillano. De esta forma terminamos los actos de esta mañana y iniciaremos el desfile académico.